¿Qué pasaría si por razones económicas o de enfermedad terminas haciéndote cargo de tus padres? ¿Y cómo eso afecta tus otros vínculos? Tu vínculo con tu pareja, tu vínculo con tus hijos, si ya los tienes. ¿Y cómo afecta también o cómo cambia el vínculo con tus padres, no? Ahora tus padres tienen que obedecerte. Y entonces te encargas de tus padres, vas lidiando con qué pasa con esa relación, con la de tu pareja, con tus hijos. ¿Y qué pasa contigo mismo? ¿En qué momento, qué espacio hay para ti? ¿Cómo cambia tu relación contigo? Bueno, hoy vamos a hablar justamente de este tema, cuando uno se hace cargo de sus padres y a veces tiene carga familiar, tienes tus hijos, tu pareja, y también te haces cargo de tus padres, y muchas veces uno escucha lo siguiente, ¿no? Yo quiero tener hijos porque cuando sea mayor, mis hijos me cuidarán. Y en algunos casos eso pasa, ¿no? Ya sea porque no puede mantenerse, ya sea porque, qué sé yo, hay una enfermedad, como lo había mencionado. Y bueno, ¿qué pasa con todos los otros vínculos? Entonces vamos a tratar de profundizar sobre ello. Y para ello tenemos a Sandra Castillo, 42 años, empresaria, separada, tiene 3 hijos, 7 hermanos, y cuida a su papá y a su mamá. Su papá tiene Alzheimer y lo cuida desde hace un año, ¿no? Vive contigo, ¿no? Y dice: desde que mis padres viven conmigo cambiaron muchas cosas. Ahora duermo menos, voy a trabajar y trato de regresar lo más temprano, ya que también tengo un hijo pequeñito. Sí. Nos acompaña también Mario Julio Saldívar, de 28 años, ingeniero de sistemas, profesor de la UPC. Él se hace cargo desde hace 7 años y él es hijo único. Vive con su tía de 49 años y su mamá de 53, que padece una extraña enfermedad que la limita de valerse por sí misma completamente. Tuvo 2 relaciones en un solo año, pero parece que no funcionaron. Y él nos dice: en mi familia formamos una dinámica en la que mi tía principalmente me apoya con el cuidado de mi mamá y que el ambiente que la rodea esté perfecto. Y yo proveo lo necesario para que esto suceda. Mi tía es a la vez como mi madre, mi hermana, incluso algunas veces mi hija. Y tenemos a Luis Salazar, 33 años, comunicador. Lleva más de 8 años haciéndose cargo de sus padres, ¿no? Básicamente, o sea, a nivel económico. Tiene 4 hermanos, pero él es el que más asume la carga económica. Y dice: lo importante para mí es siempre dejar de lado el drama y la autocompasión, que hace imposible cualquier acto de amor. Y nos acompaña también Carla Rosas Castro, de 28 años, comunicadora social, que es la menor de 2 hermanas, tiene una hermana mayor. Ella dejó todo cuando su mamá le dio un derrame cerebral. Su papá tiene 75 años y tiene un problema cardíaco. Tiene 12 años con su pareja, convive hace 4 años y tiene un hijo de 4 años. Y se hace cargo de su mamá desde hace 1 año y 4 meses. Ella nos dice: hace 1 año y 4 meses a mi madre le dio un derrame cerebral. Desde ese momento mi vida cambió por completo. De alguna manera dejé de ser hija para convertirme en mamá. Bueno, en realidad aquí, en este programa que siempre hablamos sobre vínculos, vamos a hablar sobre varios vínculos, porque a partir de una situación concreta, ¿no?, en donde ustedes se hacen cargo de sus padres, pues todos los vínculos se ven alterados. Entonces, lo primero que queríamos saber es cómo se tomó esa decisión. Bueno, tú eres hijo único, pero ustedes que tienen hermanos, ¿cómo fue el trato con los hermanos para poder llegar a la decisión de que ustedes iban a hacerse cargo de sus padres principalmente? En mi caso creo que fue fácil porque estaba casada con un militar y por cosas de la vida casi siempre estaba en casa yo. Entonces hubo mucha comunicación con mis papás, mucha relación. Y ya a estas alturas luego tuve otro compromiso y una vez que decidimos que mis papás tenían que estar acá porque soy de Piura, entonces al estar yo separada creo que como que mis papás se encajaban perfecto en mi vida. O sea, tus hermanos están en Piura. Acá. ¿A todos están acá? Ahorita uno solamente está allá. Yeah. Okay. Pero el hecho de no tener pareja como que era que más fácil para mí. ¿Pero ellos te lo propusieron o tú dijiste, no, yo me hago cargo? Mi mamá en realidad decidió. Ah, tu mamá dijo, yo voy a vivir contigo. Sí, mi mamá lo decidió. Mi mamá, cuando yo vivía en un departamento pequeño, entonces mi hermana tenía una casa más grande y mi mamá era como que estaba siempre con mi hermana. Pero vivía con mi hermana, pero se iba a mi casa todo el día. Estaba mucho más a gusto conmigo. Sandra, ¿sentiste que tuviste opción? Sí, sí, conversé con mis hermanas. En realidad, yo sabía que era difícil, pero
creo que a estas alturas de mi vida es como que yo siento que estoy devolviendo lo que ellos me han dado. En mi caso, mi papá tiene Alzheimer, entonces de verdad que nosotros como hermanos somos recontra unidos y estamos tratando de robarle el tiempo al tiempo. Y en mi caso yo particularmente creo que es una bendición porque mi papá se está olvidando de sus nietos, por ejemplo, pero de los míos no, de mis hijos no se olvida, porque estamos cerca. Entonces en mi caso está bien. En mi caso fue una decisión que vino de una coyuntura, ¿no? O sea, había que tomar una decisión respecto a cómo resolver un problema concreto, ¿no? Entonces, la primera etapa de este periodo de crisis en la casa, finalmente yo soy el mayor, tenía un mejor trabajo, una mejor digamos, situación para poder afrontar un poco el problema junto con mis hermanos y simplemente tomamos la decisión de hacer lo que era mejor para toda la familia, ¿no? O sea que, digamos, en ella el criterio fue la cercanía con sus padres y el hecho de que estuviera sola, y en tu caso fue el hecho de que al ser mayor tenías un trabajo, digamos, que podía... o sea, más recursos para afrontar esa situación. Exactamente, era una cosa más práctica, o sea, quien tiene más recursos en ese momento puede asumir, digamos, gran parte del problema y mis hermanos ir sumándose en el tiempo, ¿no? Entonces... eso fue la primera vez que tuvimos que plantearnos ser los que mantienen la familia, ¿no? Una segunda etapa fue cuando mi papá tuvo una enfermedad larga de 1 año y medio, estuvo en cama literalmente 1 año y medio, entonces efectivamente no podía hacer nada, no podía trabajar, no podía tener acceso a ningún tipo de fuente de ingreso y nuevamente tomamos la decisión de trabajar en equipo. Nuevamente estaba en una mejor situación para poder tomar las riendas y ya, ¿no? ¿Y eso los unió o generó conflictos también entre ustedes? Fue una evolución, ¿no? O sea, no es un proceso sencillo de aceptar. La primera vez fue duro para todos, pero fue duro para todos en diferentes momentos. O sea, mis hermanos son menores que yo y cada uno vivió su periodo de crisis respecto al problema. Y respecto al momento que ellos estaban viviendo. Exactamente, o sea, uno estaba estudiando, otro estaba en la mitad y así hacia arriba. Porque tú tenías 25 años. O sea, eras bien chibolo, digamos, como para asumir una responsabilidad. Ya tenía un trabajo estable, ya tenía una fuente estable, entonces a mí me chocó al comienzo porque obviamente uno piensa, las crisis uno no las espera, no están proyectadas en la mente de nadie. Entonces, lo que ocurre finalmente es cuando viene la crisis, tienes un periodo de aceptación y después cuando lo vas entendiendo y resolviendo mejor, fluye, ¿no? Y en tu caso, Carla, también son la hermana mayor, Bueno, en mi caso todo fue tan de repente porque un día anterior todo estaba perfecto y al día siguiente... Ya no. Cambió la historia. Entonces, mi hermana en ese entonces estaba embarazada. Entonces no quería ni queríamos que vaya al hospital a ver a mi mamá en ese estado. Entonces, yo estoy segura que si hubiera sido al revés, de repente hubiera estado embarazada, estoy segura que también mi hermano hubiera dicho, ok, yo estoy ¿Ustedes son muy unidas también? Sí, los 4 siempre, hasta ahora, unidísimos. Entonces, en ese momento, yo vivía ya fuera de la casa, mi hermana también, y mis 2 papás estaban pues en la casa. Entonces pasó esto y mi hermana se mudó para allá. Y yo tuve que, en esa época estaba trabajando, dejé ese trabajo para estar con mi mamá, apoyarla y estar en todo momento con Pero ella, allí, ¿no? digamos, quien sostiene económicamente fue tu hermana. Claro. Y tú lo sostenías emocionalmente porque estabas todo el tiempo ocupándote de ellos. Así fue como más o menos se dividieron. Exacto. Y ahora, bueno, ya tuve la suerte de encontrar un trabajo como que ideal en tiempos. Y ya compartimos en ese sentido ya también. Pero la pregunta de Nati me parece bien importante porque ¿tuviste opción? O sea, podía decir, prefiero que no. No, o sea, imposible que mi respuesta hubiera sido no. Claro, pero era porque tú querías. Yo quería, pero claro, sí, por supuesto que sí. Porque en el caso de Mario Julio, hijo único, no hay posibilidad y no hay que conversar con nadie. Definitivamente no hay que conversar con nadie, ¿no? Y nadie te va a quitarle la mente de que tu familia es primero, ¿no? Pero pienso que igual todo ser humano tiene la opción de decidir sí o no, dependiendo de sus valores, ¿no? En mi caso... Pero puede ser vivido como... O sea, la vida me acorrala, no me queda otra. No quiero estar en esa situación, o sea, qué rabia, pero bueno, lo afronto, ¿no? No, en mi caso fue... Mira, te cuento ya, les cuento. Yo me acuerdo cuando recién entré a trabajar,
había una psicóloga, me acuerdo, en ese trabajo, y ella conocía mi situación, ¿no? Que vivía con mi mamá, con mi tía, y me dijo, pero me aconsejó, me dijo de que, bueno, puedes tomar la decisión de proveer, ¿no? Y tú hacer tu vida, y porque tampoco puedes dejar de hacerla. Pero, ¿qué significaba eso, no? Es decir, yo amo a mi familia, o sea, no había manera de que yo dijera, que yo fuera a mi casa y decirle a mi tía, ¿sabes qué? Mira, toma, chao, me voy, ¿no? No era para mí una opción esa, ¿no? Entonces, definitivamente creo que, si bien es cierto, todo el mundo tiene opción a decidir, al final de cuentas, tus valores son los que van a sobrellevar eso, ¿no? Hay un tema, ¿no? O sea, casi el 95%, no sé si le pasó a ustedes, el 95% de la gente alrededor nuestro nos decía que, ¿por qué asumíamos eso? Sí. Nos cuestionaba la decisión. O sea, era como, no, haz tu vida, no. O sea, nadie la apoyaba, todo el mundo la cuestiona generalmente. Todo el mundo cuestionaba esa decisión. Y cada persona con la que he hablado, que ha tenido que asumir lo mismo, ha sentido lo mismo que cada uno de ustedes. O sea, ha sentido ese impulso natural a hacerlo, ¿no? Hay que entenderlo, hay que vivirlo para realmente saber, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con eso, ¿no? Cómo los que están adentro entienden por qué están haciendo las cosas, por qué deciden hacerse cargo de sus papás y cómo afrontan el cuestionamiento de los demás. Volvemos. Estamos aquí en Química Pura viendo qué pasa cuando la vida te lleva a tener que hacerte cargo de tus padres, ¿no? Y nos fuimos con este asunto que presentabas, Luigi, de enfrentarse con gente que cuestiona por qué te haces cargo, porque no lo entienden, porque no lo han vivido, ¿no? Sí. Entonces, probablemente, si tienes hermanos, compartes un poco la carga, ¿no? Pero en tu caso, digamos, yo me pregunto, ¿qué le dirías tú a alguien que está en una situación igual a la tuya? Porque tal como tú me lo has presentado, me da la impresión de que tú sí estás dispuesto a sacrificarte por ellas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda tu vida? Efectivamente, que es lo que te había sugerido esa psicóloga, ¿no? ¿Dónde queda, dónde has decidido colocarla tú? Es que en realidad no es que sacrifiques, digamos, hay que ser realista, ¿no? Hay porcentaje de tiempos que tienes que dedicar a cada aspecto de tu vida, ¿no? Ya. Pero así tú te dediques a mantener una familia o a darle amor a tu familia, siempre tienes momentos en que puedes disfrutarlos con tus amigos, con tu pareja, ¿no? Lo que pasa es que hay personas que no tienen ese tiempo. O sea, que están como más con la soga al cuello, ¿no? O sea, digamos, tienen que cuidar todo el tiempo y el sueldo solo les alcanza para apoyar a sus papás que no tienen los medios para hacerse cargo de sí mismos. Entonces, sí, de alguna manera es, o tú o yo, casi, ¿no? Es una situación dura. Lo que pasa es que hay un estándar de lo que debería ocurrir en la vida de un adulto limeño, peruano promedio, ¿no? Tienes que acabar a cierta edad, tienes que trabajar en cierto momento, tienes que luego formar una familia, tener hijos, hay un ciclo. Tienes que. Tienes que, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que sucede es que te cuestionas y tienes que vivir alternativamente a ese paradigma, ¿no? Y es interesante porque, en realidad, el cuestionarte ese paradigma te hace valorar mucho más el hecho de tu propia vida y tu propia historia. Entonces, casi siempre las personas que conozco que no están involucradas en un tema como este, normalmente se le pasan proyectando qué cosa viene después, ¿no? Entonces están en esta carrera de lo que viene después, ¿no? Hay una frase de John Lennon que es de una de sus canciones que me gusta mucho, que es eso, la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes, ¿no? Entonces, finalmente, el haber pasado por todos los periodos de recuperación familiar, eso es mi vida, ¿no? Entonces, y finalmente he logrado gran parte de los planes en más tiempo, pero con... Pero tú mencionabas, Luigi, que a veces se encuentran con personas que están en la misma situación y hablan del tema, ¿no? Y ustedes han mencionado que el proceso de la toma de decisión, bueno, fue más o menos rápida y los hermanos han estado de acuerdo, pero han visto casos en donde eso produce grandes peleas con los hermanos, porque algunos sacan cuerpo, porque algunos no quieren y porque dicen, bueno, piña, tú hazlo porque a mí no me interesa. ¿Han visto eso? ¿Cómo lo ven, no? En familia nunca coordinamos, nunca sincronizamos del todo, o sea, es normal, somos humanos, cada uno tiene una persona diferente y está en un momento diferente de su propia vida. Entonces,
ha habido definitivamente muchas discusiones, muchas peleas, muchos momentos en los cuales hemos tenido que ceder o comprender al otro en su estado más de disenso en el tema, ¿no? Entonces, nunca es fácil, ni siquiera la decisión es sencilla. Lo que pasa es que sucede rápido, que es otra cosa, ¿no? Okay. Porque hay una urgencia. Hay una urgencia, hay que aceptarlo de a pocos hasta que encuentras algo. Yo descubrí realmente la paz respecto a esto hace muy poco tiempo, hace un par de años. Ah, ok. ¿No? Es un proceso que un día ocurrió y entendí qué pasó. ¿Y qué es lo que era difícil de entender? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo era antes de hace 2 años? Justamente yo creo que una de las cosas que cuando uno va creciendo va buscando la aceptación, ¿no? Entonces, casi toda la gente que te quería te decía, no hagas eso, ¿no? Vive tu vida, separa las cosas, da una parte, pero no des todo, ¿no? Entonces, ese constante cuestionamiento te hace pensar, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estoy tomando la decisión sobre ese tema correcta para mi vida? Y eso no es fácil, es un periodo duro. ¿También ¿no? te pasó a ti eso, Sandra? A mí, mis propios hermanos me decían, va a ser duro, Sandra, tú estás joven, vas a rehacer tu vida en cualquier momento. Mis papás tienen su casa allá, que vayan para allá. Sí, ¿A ellos te duro. decían eso? Sí, algunos de mis hermanas sí. ¿Y tú qué decías? Yo no, porque yo veía que mi mamá, cuando está en el norte, en Piura, me llamaba 20.000 veces al día y ella no se acostumbra a ir allá. Mi papá, como está un poco delicado, como que ya no tenía mucha opción de elegir. Y es como que estábamos tratando de pensar más en mi mamá, en este caso, ¿no? Y sí, es difícil porque sí, pues tienes muchos, en mi caso tengo muchos hermanos, pero creo que de lunes a sábado toda la responsabilidad es mía de alguna manera. No, suerte que en mi caso yo entro a trabajar mediodía. Entonces tengo toda la mañana, tengo que levantarme temprano, cosa que antes no hacía. Levantarme temprano, dejar viendo qué se va a comer, qué van a comer ellos, porque es otro tipo de comida. Antes comíamos comida de mi trabajo, de mi restaurante. Ahora ya no puedo, porque mis papás tienen que comer como que algo más dietético, algo más sano, más suave, ¿no? Ok. ¿Y cómo ha cambiado el vínculo con tus padres? Ahora es más cercano. Siempre hemos sido unidos, definitivamente, pero con lo que nos pasó, hubo un día en que nos sentamos los 3 porque mi mamá estaba en recuperación y era como que, wow, ¿qué hacemos, no? Porque hasta nos cuestionábamos de que por qué pasó esto, por qué a mi mamá, ese no comprender lo que estaba pasando, ¿no? Pero siempre sabíamos de que si yo en algún momento no podía estar, sé que mi hermana también Pero tú mencionas que te convertiste de hija a mamá. O sea, tú ves a tu mamá como si fuera una hija. Es que lo que pasa es que en un principio mi mamá quedó parapléjica, no podía estar postrada en una cama. Entonces alguien le tenía que cambiar el pañal, alguien le tenía que dar la comida por sonda. Eres una mamá. Y yo, nerviosísima, no sabía cómo hacerlo. Entonces contratamos una enfermera mañana y noche. Y uno va viendo, y la primera vez estaba con la hermana menor de mi mamá, y yo estaba como que, no sé cambiarle, no, tú tía, tú. Pero llega un momento en que ya es la maña, la costumbre, y es como que, mamá, ayúdame tú un poquito, date la vuelta, y empieza ya a hacerse fácil, y el día a día también hace que todo se aligere. Pero más allá de la cosa mecánica y práctica, o sea, también yo me imagino que te confronta contigo misma, con tu lugar o sea, como algo más existencial, ¿no? Tu lugar en el mundo. Es como, soy la hija de fulano y la mamá de Mengano y ahora yo... Soy la mamá. Soy la que se hace cargo de todo y a quién le pregunto, ya yo tengo que saber y resolver. O sea, creo que eso te hace preguntarte cosas sobre la vida también. Claro, fue una carga muy fuerte. Como les digo, yo veía a mi mamá todo el día, pero también tenía un hijito. Entonces prácticamente dejé de ver a mi hijito. Lo veía ya dormido. Era como que lo dejaba a veces donde mi cuñada, donde mi suegra. Harry llegaba a las 6 y era como que, míralo al bebé, cocina tú, porfa. Y yo llegaba y ya, o los dos estaban dormidos, pues, ¿no? Te conviertes en eje de muchas cosas. Y es un tema que también el tema justo de la enfermedad que te hace madurar bastante, ¿no? Justo le comentaba a la señora, la experiencia que tuve. A Sandra. Sandra, perdón. Tú ya te haces cargo, ya Mario Julio ya es un señor también. Algo así. Llegó un momento en que mi mamá sufrió un accidente, ya se cayó en la escalera y éramos pues mi tía y yo nada más, ¿no?
Y durante esa etapa es como que el cerebro, no sé, trata de reacomodarse para como una especie de autodefensa, ¿no? Y en mi caso pasó eso y pasaba de que en ese momento, cuando mi mamá más me necesitaba, empecé a salir más. Empecé a quedarme más horas en el trabajo, pero de una manera muy inconsciente, ¿no? Era llegar a mi casa, o antes de llegar a mi casa me iba a la casa de mi mejor amigo a conversar y regresaba a mi casa tarde. ¿Y por qué crees que pasaba eso? ¿Necesitabas? Yo creo que era... Oxigenarte. Oxigenarme y un tema de que no querer ver a un familiar mío en un estado de sufrimiento, ¿no? Pero después te das cuenta de que, oye, no es que tengas, sino que un poco de apoyo moral en tu casa creo que sería bueno, ¿no? Entonces te das cuenta... Claro, pero si tú sostienes a todos, ¿quién te sostiene a ti? ¿No? Exacto, bueno, sí. O sea, también necesitabas como recargar baterías en algún lugar que te haga sentir bien para volver más fuerte, ¿no? Claro, de hecho, ¿no? De hecho, y además que, como les decía, te hace madurar porque yo veía a mi tía que se encargaba mucho de llevarla a sus terapias, de estar con ella, acompañándola en la noche. Entonces yo en un momento dije, oye, ya, me gustaría hacerlo también, ¿no? Para sentirme bien conmigo mismo. Es un tema de reinventarse, ¿sabes? Porque en mi caso, cuando ya mis papás deciden estar conmigo, yo tenía un estilo de vida distinto. Con mis hijos tenía otras cosas que hacíamos, ¿no? Y de hecho, pues ya tenerlos en la casa ya como que para siempre, claro, te cambia todo. En mi caso con mi papá enfermo, al comienzo, que hoy día justamente le contaba a mi hermana, nunca lo había dicho, pero me dio una lloradera todo el día, o sea, todo el día paraba llorando al comienzo cuando recién se quedan en casa. Era como que en un momento dije, bueno, pues hasta aquí nomás, tienes que pensar un poquito, te vas a enfermar, es algo que no puedes evitar. En este caso me dolía. ¿Tú te lo vas de a mi enfermar? papá. No, es que yo psicológicamente. Te iba a afectar, Claro, te ibas a me estaba deprimir. afectando porque no... Una cosa es que los tienes de visita por una semana, 2 semanas, y otra cosa que viven contigo. Ya tu vida No, cambia. Claro, porque mi papá verlo que va empeorando su enfermedad y tú sientes toda esa presión, ¿no? A veces estoy haciendo algo y mi mamá, tu papá no quiere hacer esto. Tiene un enfermero que lo ve todo el día. Pero igual, o sea, mi mamá no maneja nada, así es que no me llama y me dice, ven, tu papá no quiere bañarse, tu papá no quiere hacer esto. Entonces yo sí siento un montón de carga. ¿Y tú lo ves como si fuera un hijo más? Es un hijo. Ok, es un hijo. ¿Y antes, digamos, tu papá era muy autoritario contigo? Nada. Nada autoritario. Nada. Pero en el caso somos 7, pero siempre fui como la engreída. Ok, y cuando tu papá se pone desobediente o rebelde... Yo tengo carácter fuerte. Con mi Tienes papá, que regañarlo. sí, con mi papá se me vuelve el genio que yo normalmente no lo tengo ya con él. Sí, soy una mamá gruñona. Ya, la mamá gruñona con el papá. Luis, sí, claro, pausa, pero vamos a ir a una pausa, ¿no? y que Luis también pueda contar cómo ha cambiado el vínculo con sus padres a partir de que se hizo cargo de ellos, ¿no? ¿Cómo cambia el vínculo con tus padres cuando tú te haces cargo de ellos? ¿Cómo cambió, Luis, el vínculo con tus padres? Creo que hay que poner un punto de partida diferente quizás al tema de los roles, ¿no? Casi siempre tenemos esta idea de que los papás son proveedores, ¿no? Entonces, cuando cuando los papás dejan de ser proveedores y tú te conviertes en proveedor, entonces ahí se plantea el tema del cambio de roles. En realidad, el tema de ser proveedor o no es un tema de dinero, puro y duro, claro, ¿no? Claro. Los roles en las familias yo creo que van cambiando siempre, o sea, independientemente de quién sea el proveedor o no, yo nunca he perdido de vista el hecho de que mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, y que a pesar que no, por ciertos periodos de tiempo no aportaban dinero por la coyuntura, su rol de proveedores de consejo, todo lo demás, claro. De o sea, emocionalmente tú te sentías sostenido por ellos. Autoridad, claro. Sí, y obviamente cuando alguien está en una crisis, cualquier persona, cualquier ser humano, siente inestabilidad emocional, te deprimes o no la pasas bien. Entonces es nadie está perfecto siempre. Exactamente, entonces eso hace que por momentos el rol haya sido ayudarlos a levantarse o viceversa, ¿no? O sea, es como, yo también te levanto a ti, hijo, ¿no? Es la misma... Es una figura diferente, ¿no? Okay, o sea, definitivamente ha pasado que a veces en el juego de roles sí te salen cosas de papá y mamá.
pero por lo menos he tratado el máximo posible de salirme de ese juego. Claro, pero si es un tema económico, pero a la vez de salud, entonces tú eres ahí el fuerte en muchos sentidos y además los cuidas. Eres el afortunado, o sea, porque finalmente eso le puede pasar a cualquiera. También. Irresponsable y eso es un punto también. Pero tú no tienes hijos. No. Claro, pero en tu caso, tú, como mencionaste en el bloque anterior, Carla, dejabas a tu hijito. ¿Y tu hijito te reclamaba? Sí, al principio sí. ¿Y cómo haces con esas dos demandas? Tienes a tus padres que te demandan, a tu hijo que te demanda, y tú en el medio. Sí. Y la pareja. Y la pareja. Sí, al principio sí fue difícil, y más aún que mi mamá cuidaba a Marcelo cuando yo trabajaba tiempo completo. Entonces, ¿qué le pasó a Chiqui? Porque así le dice, se cayó, ¿por qué quiero estar con ella y quiero verla? Y la dejó de ver el tiempo que estaba mal. Luego le expliqué más o menos, ¿no?, lo que había pasado, y ya no me veía, pues, ¿no? Y en la noche me decía, mamá, no te veo, te extraño, no me dejaba que me vaya, porque yo a veces lo dejaba en la casa de mi cuñada y decía, ya vengo un ratitito, voy a darle de comer a Chiqui y vuelvo. Y nunca volví hasta el día siguiente, ¿no? Entonces era difícil para mí, pero en ese momento mi prioridad era estar con mi mamá porque le podía pasar algo. O sea, yo sabía que mi hijito estaba bien cuidado y que, bueno, que no le iba a pasar nada, digamos, pero ¿no? cambió un poco también el vínculo con tu hijo. O sea, tu hijo comenzó a manifestar otro tipo de conductas, digamos, a partir de esa Lloraba ausencia. mucho. Lloraba mucho. Más, porque es lloroncito, pero lloraba más. No, es que si tú le dices que vas a volver, de pronto se preocupa por ti también. Sí, fue Si difícil. no llegas, ¿no? Exacto, le preguntaba, en ese caso a Harry, mi mamá, si ya viene, pero a veces de verdad que se me complicaba y ya me demoraba mucho y lo encontraba dormidito. Entonces al día siguiente como que le explicaba un poco la situación y pues, ya, no hay problema, un besito. Pero sí, todo... ¿Cuántos años tenía? 3 años. 3. O sea, Sí, ya, 2 y bueno, medio. podían conversar. Sí. Claro, De repente no entendía muy bien el panorama, pero básicamente sí ¿Y sabía con tu de que pareja? al principio también fue, él era como que mi desahogo, porque yo no le podía contar nada a mi hermana por su estado. Cuando a mí me dijeron que a mi mamá le había dado un infarto cerebral, yo salí, mi papá estaba afuerita, me acuerdo, y era como que, ¿qué pasó? ¿Qué te han dicho? Y yo, que están bien, están No, pero además tu bien. papá con un problema cardíaco, tú no Sí, querías darle... No, yo era incapaz de poderle una decir noticia algo, así. una noticia así. Claro, y a a mi tu hermana hijito tampoco le podías hablar, a tu hermana tampoco, solamente a tu pareja. Sí, y en ese momento él estaba en Piura. Era como que lo llamé por teléfono llorando y le dije esto ha pasado, y él vino en la noche. Y le conté y fatal, ahí sí con él fue como que ya me derrumbé. Te pudiste derrumbar. Pero de ahí también hubo un momento en que sí hubo crisis, en el sentido de que ya yo llegaba a mi casa a las 9 de la noche y era llorar y llorar todo el día, toda la noche en este caso. Y ya él no sabía manejarlo. Y hubo un momento en que me decía, basta. O sea, Claro, porque ya. o sea, tú estabas todo el día con tus padres con una sonrisa. Exacto. Y cuando llegabas a tu casa, Era llanto. era llanto. A él sí le demostrabas cómo te sentías, Sí. el único. Y hubo un momento en que sí, obvio, que me decía, sí, no iba a pasar, pero ya pasó como que 2 semanas y era, ya basta. Y hubo un momento en que, como tampoco yo no quería, era como que lo saludaba, entraba a mi cuarto y ya, todo bien, y yo también me iba a acostar, ¿no? Y en tu caso, Sandra, ¿cómo hiciste con tus hijos? Cambiar, he tratado de adaptarme, cambié de casa. Yo vivía en un 3er piso. Tuve que buscar una casa donde mis papás puedan estar en el 1er piso. He tenido que poner un televisor arriba para mis hijos, uno abajo para mis papás, porque los chicos, tú sabes, no se echan en el mueble y es la televisión, la computadora, la música, todo volumen. Pero son jóvenes, mis hijos los mayores son jóvenes. O sea, en el caso de ellos no ha habido problema, el chiquitín es el problema. ¿Qué pasó ¿Qué edad con tiene el él? chiquitín? 5. Ya. Entonces, mi mamá es mucho de abrazar, de besar, y a él no le gusta. Entonces yo no me entiende, creo. Yo le digo, yo ahorita estoy con ese plan que el día que tengas tus hijos no me van a querer a mí si tú no quieres a mi mamá. Y ahora con la mirada estoy dominándolo, porque estoy enseñándole a que se despida, a que buenas noches. O sea, el mayor problema ha sido la convivencia entre ellos. Sí, claro, porque se tira. Mi mamá, tú sabes, ya a cierta edad se molestan, que se ponen los pies en el mueble, ¿no? Que le agarra su televisor. Y eso sí, definitivamente hasta ahorita, hasta el día de hoy, a veces ya estoy estresada. A tu cuarto, ¿no? Pero ese mueble es tuyo. Ese televisor es tuyo. Sí. ¿No? O sea, ella, digamos, tu mamá dice, no, pero ya no son sus cosas, son sí, las cosas pero es como que yo he tratado que el 1er piso es de ellos. Y el segundo del mío. Yo me he quedado pensando en esto que tú te has proyectado al futuro, de qué va a pasar cuando tu hijo tenga hijos, ¿no? Y claro, de pronto me surge la pregunta,
¿qué pasaría si sus hijos tuvieran que hacerse cargo de ustedes? O sea, ¿qué pensarían de esto? ¿Lo han pensado? En el peor de los casos que yo me enferme. Sí. Bueno, no, la verdad no lo he pensado todavía. De hecho, definitivamente tampoco he pensado todavía tener hijos. ¿No? Entonces, ¿No? ¿Nunca? Todavía, no, nunca, no creo, pero ahorita todavía no. Creo que es un tema de... O sea, las familias no son importantes porque es una forma también de aprendizaje múltiple. O sea, todo el mundo aprende de las experiencias buenas y malas. En mi caso, me queda claro que si yo no puedo controlar el día que me enferme de algo que realmente no sé, nunca vas a saber que va a llegar o claro, que pase cualquier otra cosa, sé que estoy tratando de mejorar a partir de la experiencia el aprendizaje familiar, o sea, saber qué decisiones no son las mejores para la familia, ¿no? En mi caso. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo creo que la más difícil es saber que hay que crecer de a pocos, hay que crecer de a pocos, hay que prepararse un poquito más para el futuro. El tema del ahorro es una cosa que es fundamental. En el caso de salud, los seguros, protegerte mucho más en ese sentido. Son cosas que cuestan, pero que a la larga amortiguan ciertas cosas que son más complicadas de llevar, ¿no? Que terminan afectando al otro. Exactamente. Claro. O sea que, digamos, si lo podemos poner, ¿no?, en una pregunta, ¿qué quisieran evitar? Suponiendo que pasa algo así, ¿no? ¿Qué podrían evitarle a sus hijos? Claro. Nunca me he puesto a pensar en eso. O sea, él sabes que podría comportarse como tú y que podría, como tú, lidiar con esto, con esto y con esto. ¿Con qué no quisieras que lidie? Con que yo me enferme y que yo... O sea, mi mamá está sana. Tengo problemas con ella en su carácter, en esas cosas. De enfermarme, de tener algo como tu mamá, ¿no? Que de pronto no se pueda manejar sola, que no pueda ser completamente independiente. Creo que sí, me moriría si es que me pasara eso. Dios quiera que no. Vamos a irnos a una pausa y retomamos con la respuesta de los demás invitados. Volvemos. Estamos en Química Pura hablando sobre qué hacer ante la situación de tener que hacerse cargo de sus padres. Y habíamos invertido la pregunta, ¿qué pasa si esta situación la viven sus hijos, ¿no? Entonces, ustedes saben qué cosas ustedes pueden hacer y qué cosas los hijos podrían hacer y que a ustedes no les preocupan porque uno se remanga y pone de su parte. Pero, ¿qué sí quisieran evitarle a sus hijos si pasara algo así, no? Con lo que le pasó a mi mamá, es una de las preguntas que siempre me he venido haciendo, y más aún que tengo un hijito chiquito, ¿no? Yo digo, ay, si me pasa algo así o una enfermedad X... Pobre mijito, más que es único, o sea, digo, solito. Por lo menos yo tengo el apoyo de mi hermana, que en las buenas y en las malas, ahí estamos, como sea. Pero yo digo, uno solito, él tendría que responsabilizarse y hacerse cargo, en este caso como tú, es complicado. O sea, yo espero que que me muera de muy viejita y de algo así muy leve para que no sufra en ese sentido, ¿no? Que no... Hacerse cargo suena feo, pero digamos que no tenga que padecer esa presión. O sea, ¿no quieres que tu hijo pase lo mismo que te ha pasado a ti? Sí, de alguna forma sí no quisiera que le pase. Claro. No porque, insisto, no es por... Yo ahorita me siento de verdad afortunadísima de que me haya pasado eso, pese a todo, porque los tengo más cerca de mí, ¿no? Eso es lo curioso, por eso me llama la atención, porque ustedes empezaron el programa hablando de que de alguna manera era algo que querían hacer, ¿no? Como un acto de amor, que le nacía, como una cosa... O sea, es casi un honor. Claro, un honor, sí. Pero de pronto cuando le decimos, ¿y si tu hijo le pasa? No quisiera que pase lo mismo, porque más allá del honor, pues es muy duro, ¿no? Y yo sé que van a haber días de llanto, y creo que todo papá, toda mamá y todo papá van a querer al máximo evitarle el sufrimiento a un hijo. O sea, claro. Yo no creo que seamos capaces de saber qué va a pasar con nuestros hijos. Claro. Es imposible saber lo que va a pasar con nosotros y con nuestros hijos. Lo que sí creo que es que, por ejemplo, yo sí valoro muchísimo la educación de mis papás, la formación de mis papás, su forma de ser, en esencia, me ayuda mucho a ser fuerte siempre. Entonces, no solamente la coyuntura o el problema o la crisis, sino todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces, más que preocuparme porque no se repita la historia, me preocuparía por continuar la historia. Claro, ¿no? pero lo que pasa, Luis, es que una cosa es la enfermedad que no lo puedes saber, pero sí hay muchos padres que sí pueden decir, bueno, no sé qué cosa pasará económicamente, pero no importa porque mis hijos se ocuparán.
O sea, les tocará. Y hay otros padres que dicen, de ninguna manera, yo no quiero que nunca tenga yo que estar dependiendo económicamente de mis hijos. Voy a hacer todo para que hasta el último de mis días tenga yo asegurado esto que estabas hablando de los Sí, seguros. claro. Y esas... O sea, uno tiene que tomar precauciones, y está clarísimo. Yo no espero que mis hijos me mantengan. Claro. No tengo la idea o sea, no lo tengo en el plan, mis hijos me tienen que cuidar cuando yo esté o enfermo o mal económicamente o sin trabajo, etcétera. Sino que mi trabajo ahora es preocuparme por mí, por finalmente mantener algo hacia el futuro. Pero ¿no? ¿tú qué le dirías a alguien que piensa así? Porque muchos piensan así, tú que finalmente por las circunstancias has terminado ocupándote de tus padres, la gente que dice, ya, cuando sea viejito que se ocupen mis hijos. Bueno, yo creo que eso es una visión bastante ya como desfasada o antigua, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú crees que no se menciona ahora? Yo creo que se menciona, pero yo creo que viene de una tradición que ya se está cada vez diluyendo más, ¿no? O sea, yo sí creo que hay mucha independencia en general. Inclusive mis papás hoy en día son personas que están volviendo a ser independientes y que O sea, se están reactivando. se están activando y brillan cada vez más, y es una nueva oportunidad que tienen para ser otra vez individuos juntos, Claro, en la medida exitosos, ¿no? en que haya salud, Luigi, eso es bien importante, ¿no? Porque claro, alguien que no se puede parar de una cama, bueno, no puede, pues. Pero sí a veces, digamos, la depresión juega malas pasadas, y hay estas personas que nunca más se reinsertan o sea, se vuelven como productivos porque dicen, bueno, ya, no sé, me quedé sin trabajo, lo que fuera, y ya no puedo. Yo tengo una respuesta para eso. Justamente eso fue lo que descubrí hace un par de años, y la razón de estar tan tranquilo con este tema, ¿no? Una de las cosas que uno siente cuando dependes cuando alguien depende de ti, o al revés, es que es una transacción, ¿no? Te doy y recibo, ¿no? Finalmente, las personas se sienten mal porque no se sienten útiles, o porque están enfermas y no pueden mover ni siquiera a veces un dedo porque tienen alguna enfermedad muy radical. Pero algo que yo aprendí es que cuando tú mencionas la palabra amor, por más hippie que suene, el amor realmente va fuera de este código de intercambio. De transacción. De transacción. Y en ese contexto, el amor finalmente devuelve la autoestima a mucha gente, porque finalmente si tú le dices a alguien, yo lo hago porque te amo, o sea, no me fastidies, no me debes nada, yo no quiero que me recuperar lo que supuestamente perdí, simplemente No es tampoco devolver lo que me diste, simplemente es un acto de amor. Cuando me ha pasado eso, no solamente con mis papás, sino con amigos tristes o con relaciones complicadas, es ese argumento que es para mí real y honesto, es tan contundente que no hay lugar a... Cuando yo veo gente abandonada o deprimida o rendida, que hay mucha gente rendida, es porque nadie ha dicho eso. Nadie se ha tomado el tiempo de decirle, yo te hago esto porque me da la gana. Lo que pasa es que no siempre el escenario es así, ¿no es cierto? O sea, pasa también que de pronto hay alguien que no tiene, o sea, digamos, hay amor, pero también no le queda otra. Y da todo lo que tiene y no le queda nada para sí, se posterga, y la otra persona no se para nunca. Entonces es una situación que genera mucha frustración, ¿no? Claro. O en el caso de ti, Mario Julio, que finalmente un gran amor hacia tu madre, tu tía, pero el amor a la pareja, dice que tuviste 2 relaciones en un solo año. ¿Te es difícil establecer una relación de pareja? Bueno, definitivamente no estuvo muy relacionado al tema de la enfermedad y eso, ¿no? Pero, digamos, lo mencionaba porque sí, o sea, de todas maneras te desestabiliza un poco emocionalmente, ¿no? Entonces yo siempre pienso de que si tú no estás estable emocionalmente, no puedes darle mucho de ti a otra persona, ¿no? Okay. Y igual me pasó con mi propia tía, con mi propia madre, con mi enamorada en ese entonces. Pero cuando, digamos, cuando te enamores y le tienes que decir, por si acaso, mi circunstancia es esta. Definitivamente, ese es un tema que siempre lo toco cuando empiezo una relación, ¿no? ¿Al inicio? O sea, sí, cuando... La primera cita. No. Te cuento una cosita, ¿no? Tampoco es como que la advierta, ¿no? Sino que siempre está presente el tema, ¿no? De ya cuando hay confianza. Claro, es tu realidad. Claro, ¿no? Esta es mi realidad, mira, yo tengo una tía, tengo una madre, ¿no? Las amo, ¿no? Y
y bueno, las cosas van así, ¿no? ¿Y las cosas cómo van a ser? Si te casas conmigo, vivimos todos juntos. Bueno, No te idealmente, creo, ¿no? Claro. pero no, o sea, yo soy bien realista en ese sentido, ¿no? O es, al menos, si no es en lo ideal, como tú dices, al menos vivir, no sé, pues imaginen un condominio en donde Tan hayan cerca. Claro, dos tú puedes departamentos estar cerca. ¿Y qué chequeando. pasa si uno te arriba y enamoras otro de alguien abajo, que dice, mira, yo también tengo las mismas circunstancias? Nos podremos- Yo también me hago cargo de mi mamá y hacen una gran casa todos juntos. Pero una pregunta, tú has dicho que si no estás estable no puedes. ¿Tú crees que esta vulnerabilidad tiene que ver con esta situación que vives? No con el tema en general, sino que mezclado al momento en que sufrió mi mamá su accidente, ¿no? Yo creo que eso me desestabilizó bastante. Entonces, obviamente no tenía muchas energías, mucha estabilidad como para dar, ¿no? Claro. Entonces, Estuviste quizás deprimido de hecho, ¿no? y no Definitivamente. tenías Claro. a quién te pudiera sostener. Una depresión que llevaste En parte, solo, ¿no? Porque es una depresión que también se compartía en este caso con mi tía, ¿no? Que era también ver que ella no podía hacer mucho tampoco, ¿no? Ok. Y uno que tampoco puede hacer, o sea, el hecho de ver que no puedes hacer mucho para ayudarlas, también te Te hace sentir mal, te hunde, claro. ¿no? En la postergación una vez, hace un par de años vi unos premios Oscar que ganó el premio de dirección de fotografía, subió un tipo que tenía 70 o 75 años y recibió el premio con sorpresa y dijo que él era un late bloomer, o sea, una persona que había Florecido tarde. y que estaba recibiendo el Oscar, ¿no? O sea, a veces pasa mucho que en este apuro hablamos de la postergación, ¿no? Eso que postergas cosas, en realidad yo creo que tienes que finalmente asimilar la idea de que van a ocurrir, pero no van a ocurrir ahorita. Ah, claro. Y las cosas finalmente se van equilibrando, ¿no? Esa es un poco mi opinión. Ok, y para terminar, ¿no? Ya terminamos en realidad. Ya, pero solamente quería preguntarte, ¿tú qué has aprendido de toda esta experiencia? He aprendido de mi carácter. De ti, Has a aprendido tu conocerte. A conocer, o sea, ahora me conozco, ahora sé qué tan vulnerable podía ser y yo me creía muy fuerte, ¿no? Y definitivamente no lo soy. He aprendido que tengo que tener mucha paciencia. Creo que en cuanto a mí eso, Ok. la paciencia. Bueno, les agradecemos muchísimo todas las cosas que han mencionado. Vamos a ir a una pausa y volvemos con la última parte del programa. Primero que nada me ha conmovido mucho este programa porque siento que si bien hay como responsabilidades, dificultades, conflictos, pena, solidaridad, o sea, lo que siento es que hay mucha como madurez y que implica saber que esto que hablaba Luis, ¿no? De las postergaciones, bueno, quizás algunas cosas, o sea, no todo se puede tener en la vida, no todo ahora, algunas cosas quedarán para después y otras, bueno, ya no importa, ¿no? Ahí el amor va por encima. Sí, ¿no? y yo creo que esa es la clave, ¿no? Que Luis también lo mencionó, porque no se trata de que me toca porque mi papá o soy su hijo, sino que más allá del rol, cuando sientes amor, te toca. Sí. ¿No? Y claro, te toca profundamente y de ahí nace el impulso, el único lugar del cual puede nacer, ¿no? Sí. Bueno, en realidad todos lo han mencionado, Claro. ¿no? Carla, Sandra, Mario Sí. Julio, ¿no? Ese tema del amor. Exacto. Igualmente también dijo Luis al fin, en la pausa lo ha dicho, pero lo voy a citar porque ha sido muy importante, que si él no sintiera que sus papás están luchando por estar mejor y por salir adelante y por volver a pararse y no vivir, la actitud de él sería diferente. Claro, y ¿no? eso creo que es fundamental, porque Sí. si hay padres que se van cayendo, se van cayendo, dejan entonces, hundir. claro, están jalando al hijo hasta el fondo, ¿no? Y ya que el hijo está tratando de hacer lo que pueda, pues que los padres ayuden, ¿no? En ese proceso de ir viviendo, e irse haciéndose cargo, ¿no? Por lo menos emocionalmente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Creo que es un programa interesante. Seguramente muchos de ustedes pasan por esta situación y uno no sabe si en un futuro también vamos a pasar por lo mismo, ¿no? Y es bueno estar preparados, por lo menos una fortaleza interna que es la del amor. Y nos vemos en el próximo programa. Chao.